al, al, a la utilización de la normativa, ¿no? Luego están las contrataciones de bienes y servicios generales recurrentes. Esto es importante también definir. ¿Qué es recurrente? Son aquellos bienes o servicios que se utilizan de manera constante y frecuente en la entidad, es decir, que no se puede prescindir de estos servicios. Por ejemplo, un servicio que el cual una entidad pública no puede prescindir es el servicio de seguros, ¿no? El seguro debe estar siempre vigente, no puede estar sin cobertura ni un solo minuto los bienes de una institución pública, por tanto es algo recurrente. Y la normativa establece que para este tipo de bienes o servicios recurrentes, pues se pueden iniciar los procesos de contratación en el último cuatrimestre del año, sujeto al presupuesto del siguiente año. Esa es la particularidad que tienen los bienes y servicios recurrentes, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado y revisar siempre esa circunstancia, ¿ok? De que estos bienes y servicios, pues se pueden contratar durante todo el año y que no tiene una restricción, por ejemplo, con el fin de la gestión para poder iniciar estos procesos, ¿ok? ¿Qué otros aspectos son importantes del proceso de contratación? Pues el carácter público del informe de evaluación y recomendación, lo que les decía hace un momento, antes esto no era, no era público, actualmente la norma exige a las entidades públicas que publiquen sus informes de evaluación y recomendación. En los mismos debe estar claramente establecido la adjudicación declaratoria de cierta de los procesos, qué empresas no han sido adjudicadas, a quién se les debe hacer la devolución de propuestas y las razones por las cuales se han descalificado o calificado ciertas propuestas, ¿no? Todo debe estar claro para que el proponente no tenga dudas de cuál ha sido la razón por la cual se ha descalificado y que esté claro también quién se ha adjudicado y por qué, ¿no? Se puede adjudicar por un tema de precio, por un tema de cumplimiento de especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Dependiendo qué tipo de método de selección y adjudicación vamos a utilizar, que está justamente después. Existe, la normativa establece estos tipos de métodos de selección. El método de selección es la forma en la cual se va a evaluar una propuesta, ¿no? Entonces existe la calidad, propuesta técnica y costo, la calidad, el presupuesto fijo, menor costo y precio evaluado más bajo. El más utilizado en todas las instituciones, el precio evaluado más bajo, es decir, son los bienes más comunes, bienes o servicios más comunes, ¿no es cierto? Que son fáciles de evaluar, por eso simplemente si tiene un cumplimiento de especificaciones técnicas, el cumple o no cumple, te vas a ir al que tenga el precio más bajo. Eso es en resumen esta modalidad o método de selección. Y los otros ya aplican a consultorías, a servicios más especializados, obras, etcétera, ¿no? Cada uno tiene que tener un presupuesto, un método específico para poder contratar y adjudicar el proceso. Y como les decía, las cosas más sencillas, por ejemplo, material de escritorio, o cosas que son muy fáciles de evaluar, pues se hacen con el precio evaluado más bajo. Sin embargo, consultorías individuales, consultorías por producto, etcétera, pues ahí vamos a evaluar más que nada la calidad, la propuesta técnica y también una parte del costo, ¿no? Pero va a valer más, digamos, la parte técnica. Entonces ahí elegimos otro tipo de método de selección, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta también. Acá es un resumen de lo que son los métodos de selección y adjudicación, es lo que les decía antes, ¿no? En licitación pública, por ejemplo, bienes, podemos utilizar métodos de selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo, calidad y precio evaluado más bajo, si no se puede utilizar ni presupuesto fijo ni costo menor. En obras, algo parecido, calidad, propuesta técnica y costo, calidad y precio evaluado más bajo. En servicios generales está calidad, propuesta técnica y costo en presupuesto fijo con ese pequeño asterisco que dice que este método solo podrá ser empleado para la construcción de servicios discontinuos, cuando la entidad no pueda emplear otros dos métodos previstos. Entonces, es una excepcionalidad. Y generalmente está el precio evaluado más bajo y el otro, ¿no? El de calidad, propuesta técnica y costo. En consultorías, como ven, se puede aplicar cualquiera de los otros métodos menos precio evaluado más bajo. Lo mismo en supervisiones técnicas, que son básicamente consultorías. Y lo contrario, ¿no? En adquisición de bienes, por ejemplo, inmuebles, arrendamiento de inmuebles, medicamentos y seguros, pues no se utiliza ninguno de estos otros métodos y lo único que se puede utilizar es el precio evaluado más bajo. Entonces, como les decía, la utilización, elección de los métodos de selección
están básicamente o se definen en base a la necesidad que tiene la institución, ¿no? Siempre viendo cuáles están permitidos y cuáles no, dependiendo qué tipo de contratación se va a hacer. Pero como les decía antes, ¿no? Lo más fácil de contratar, pues se utiliza el precio evaluado más bajo. Y lo más complicado, pues se utilizan los otros tipos de métodos que son ya más aplicables, digamos, a ese tipo de contratación, como son las consultorías, ¿ok? Bueno, básicamente es lo mismo en AMPE, tanto en licitaciones como en AMPE se utilizan este tipo de metodologías de selección o adjudicación. Y como les digo, es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes? Pues los aspectos como la adjudicación por ítems, lotes, tramos o paquetes, también es una, digamos así, implementación de esta normativa. Antes no había el tema de adjudicación por ítems, es decir, una licitación se iniciaba con 10 ítems y se declaraban desiertos la mitad. Tenía que continuar siendo licitación, pese a que el precio, digamos, el precio de los cinco, el precio referencial de los cinco ítems que se han declarado desiertos eh, no superaban el límite, el umbral de 1 millón, pues tienes que ir licitación hasta que se acaben los ítems, ¿no? Cuando se ha aplicado esta nueva forma de adjudicar por ítems, lotes, tramos o paquetes, pues se ayuda mucho a eso, ¿no? Si una contratación era de varios ítems y resultaba que unos cuantos se declaran desiertos, pues te puedes ir directamente con una amplia una contratación menor a esos ítems que no han sido adjudicados, ¿no? Entonces, ayuda mucho este tema, ha sido muy eficiente en el tema de la administración, ¿no? Para evitar repetir muchas veces licitaciones o procesos de contratación sin buenos resultados, ¿no? La idea es mejorar y hacerlo más eficiente. Entonces, al hablar de adjudicación por ítem, se habla de precio referencial por ítem. Se puede adjudicar de manera separada uno o varios ítems. Se puede declarar desierto uno o varios ítems. La evaluación técnica y económica se hace por ítems. También se puede hacer con consultorías individuales. Y bueno, la ventaja igual que cuando se hace esto, se presenta solamente una documentación legal administrativa, ¿no? General, es decir, formulario A1, A2, etcétera. Lo particular, si es técnico, digamos, sí se debe ir presentando para cada ítem, ¿no? Y la declaratoria desierta, también, bueno, ¿por qué se declararía desierta una convocatoria cuando no se hubiera recibido ninguna propuesta? Todas las propuestas económicas hubieran superado el precio referencial, ninguna propuesta hubiese cumplido lo establecido en el DBC y cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas. Entonces, aquí los tres tipos que está arriba, digamos, de la diapositiva, se dan en el proceso de contratación y hay una diferencia, ¿no? Una vez que se ha adjudicado un proponente, ya cuando has pasado la etapa de adjudicación y este incumpla la presentación de documentos o desista de firmar el contrato y no existan otras empresas calificadas, pues también se debe declarar desierto un proceso de contratación. Si existen otras empresas calificadas, pues se tiene que ir al segundo, tercero, etcétera, así sucesivamente, ¿no? Eso establece la normativa igual con el objetivo de evitar que se declare desierto el proceso y continuar con las empresas que todavía han quedado, ¿no? ¿Qué otros aspectos generales? Ahorita estamos hablando, como les digo, de cosas generales, luego vamos a ir a la particularidad. Este es otro concepto importante también que se debe definir y aclarar, que es la cancelación, suspensión y anulación de los procesos de contratación. A veces confundimos los términos y podemos decir que una cancelación es lo mismo que la suspensión o la anulación o algo por el estilo. Sin embargo, son tres conceptos diferentes que a veces se pueden confundir, pero que es bueno conocerlos a detalle, ¿ya? Siempre cualquiera de las tres situaciones, la cancelación, anulación o suspensión, puede darse antes de la suscripción del contrato. Es decir, que una vez que se firme el contrato, ya no puedes cancelar, suspender o anular un proceso. ¿Ok? Esa es primera norma, primera regla importante. Debe estar motivada, ¿no? Es una resolución expresa, técnica y legalmente motivada para poder aplicar cualquiera de estas tres razones, ¿no? Para anular, cancelar o suspender un proceso. Y obviamente debe poner en conocimiento a todos los proponentes afectados. Entonces, ¿qué es la cancelación? La cancelación se da por un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible, cuando se haya extinguido la necesidad de la contratación y cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la entidad. Entonces, la cancelación significa que un proceso que se ha iniciado
Inicio siempre igual lo vamos a ver más adelante, pero un inicio es cuando se publica un proceso de contratación. Cuando se sube al SICOES, ahí recién se puede decir que un proceso se ha iniciado. Una vez que sea publicada en el SICOES, si pasa una de estas tres razones, fuerza mayor, se ha extinguido la necesidad de la contratación o la ejecución dejen de ser oportunos, pues se cancela. Cancelar quiere decir que muere, el proceso no continúa. Queda ahí, se cancela y no va a surgir una segunda convocatoria, no se va a reanudar, ni nada por el estilo. La cancelación entonces significa que el proceso está muerto, es decir, ya no va a continuar. Se va a eliminar del PAC, no vamos a continuar, no vamos a hacer nada más. La suspensión es diferente. Como su nombre lo indica, es suspenderlo, es decir, dejarlo por un tiempo suspendido hasta que se solucione, ya sea la fuerza mayor o el caso fortuito, cuando todavía exista la necesidad de continuar con la contratación y podrá reanudarse mediante resolución expresa. Por ejemplo, aquí cuando se da una suspensión, cuando se presenta una impugnación. Por ejemplo, entonces, cuando se presenta una impugnación a una resolución de adjudicación, por ejemplo, pues los plazos se suspenden, es decir, el proceso queda suspendido en el tiempo hasta que se resuelve ese recurso administrativo. Una vez que se resuelve el recurso administrativo, pues el proceso continúa, ¿no? Entonces reanuda, como dice la diapositiva. Entonces, suspenderlo es dejarlo en stand-by, si quieren decirlo así, en el congelador un tiempo, pero volver a iniciarlo una vez que se haya subsanado, digamos, el problema que lo ha hecho suspender, como por ejemplo la impugnación. Y finalmente la anulación es anular todos los actos administrativos hasta el vicio más antiguo. ¿Por qué generalmente se da esto? Por incumplimiento o inobservancia de la norma o por error en el DBC publicado. Entonces la anulación, también a veces lo confundimos, significa anular hasta el vicio más antiguo y de ese vicio más antiguo volver a iniciar. Es decir, no se anula el proceso en general, no es que el proceso queda anulado y ha muerto, no. Lo que se anula son los actos administrativos que estén viciados. Es decir, te vas al vicio más antiguo, por ejemplo, al error en el DBC publicado, y a partir de ese momento se reinicia el proceso con, digamos, todos esos vicios sanados, ¿no? Ya no existe el vicio, ya se ha corregido, entonces continúa el proceso hasta finalizar. Entonces son tres conceptos importantes que a veces se confunden, pero que son diferentes, ¿ok? Igual se puede hacer cancelar, suspender o anular ítems, tramos, lotes o paquetes. Antes tampoco había esa posibilidad, un proceso de continuación si se suspendía con todos sus ítems, se cancelaba con todos sus ítems, se anulaba con todos sus ítems. Ahora puede anularse, suspenderse ítems, otros continuar y demás. Esa es la ventaja también que nos da esta disposición o esta posibilidad de hacer los procesos de contratación por ítems, lotes, tramos o paquetes. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar a hablar del PAC, que es es uno de los principales o iniciales herramientas que podemos utilizar al principio de la gestión. ¿Qué es el PAC? Pues el PAC es el Programa Anual de Contrataciones. ¿Qué es el PAC? Es un instrumento de planificación, ¿no? Donde la entidad pública programa las contrataciones de una gestión en función a su POA y su presupuesto, ¿no? Como les decía hace un momento, veíamos en el tema de la ley SAFCO, pues una vez que tienes POA y presupuesto, es decir, objetivos o metas definidas para una gestión, pues tienen su presupuesto asignado y lo que hace es traducir ese POA y ese presupuesto en procesos de contratación. ¿Mediante qué? Mediante el PAC. En el PAC programas todas aquellas contrataciones que van a ejecutar tu presupuesto y que van a cumplir el objetivo establecido en el POA. Ok, entonces y como les decía, está interrelacionado. Si el presupuesto se mueve, el PAC se va a mover. Si el POA se mueve, el PAC también se va a mover. Entonces, están interrelacionados los tres instrumentos de planificación. Son básicamente instrumentos de planificación. Ok, muy importante para la entidad. A veces no le toman importancia, lo toman como un mero trámite. El PAC, cuando no conocen las ventajas de hacer un buen PAC, por ejemplo, a principios de una gestión. Se debe publicar obligatoriamente el SICOS, es el primer paso para que poder iniciar tus procesos de contratación. Si tu PAC no está colgado en el SICOS, pues lastimosamente no puedes iniciar ningún proceso de contratación, ¿ok? El requisito indispensable para iniciar los procesos de contratación debe incluir todas las contrataciones mayores a 20.000. em, Esto es algo igual que ha quedado, como les decía antes, la guantiera 20.000 hacia arriba, ¿no ve? Y el PAC no se ha actualizado con esa ampliación hasta 50.000. Entonces es necesario, obligatorio que todos los procesos arriba de 20.000 estén en el PAC. Eso no se ha actualizado,
no se ha armonizado, digamos, en toda la normativa y para mí es, digamos, un error, ¿no? Porque la idea a un inicio eran de 20.000, que eran los procesos hasta contratación menores, pero ahora como no se ha actualizado eso, todos los procesos a partir de 20.000 se deben subir al SICOES. Es responsabilidad y función del área administrativa hacer el seguimiento, subir el SICOES, hacer la programación, reprogramaciones, modificaciones al PAC. Y también una obligación que es importante es que debe ser publicado en la mesa de partes. Eso lo establece también la normativa, ¿ok? Eh, um, es la página web del SICOES mediante el formulario PAC, que es el original. Mañana vamos a ver el SICOES, vamos a poder entrar a ver un PAC. También en la mesa de partes para que esté a disposición de todos los proponentes interesados, ¿no? Entonces, al inicio de la gestión, la entidad pública sube al SICOES el programa anual de contrataciones. El SICOES toma conocimiento de las contrataciones, realiza un riguroso control del cumplimiento de las SABs y pone a disposición del público el PAC de las entidades públicas mediante su sitio web. Entonces, también es algo importante, no solo sirve a las entidades, por si acaso, ¿no? Para programar sus contrataciones, sino también a los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores al inicio de la gestión pueden ver en la entidad qué tipo de contrataciones van a hacer, si son obras, bienes, servicios, etcétera, y cuándo ellos estiman lanzar las convocatorias. Entonces les puede servir a los proveedores para tomar provisiones para ver el tema logístico, comprar insumos, obviamente dependiendo de cada industria, ¿no? Pero también le sirve al proveedor para poder tomar, anticiparse, digamos, a tomar acciones que le permitan poder presentarse un proceso de contratación, tener los bienes, contratar gente para dar los servicios, no sé, todas esas cosas que se requieran en cada entidad, ¿no? Pero también es importante, tal vez esto no lo he dicho, a la entidad le sirve mucho planificar bien sus compras para igual distribuir a lo largo del año sus contrataciones, que no hagan la mayor parte de las contrataciones en 2 meses y otros 8 meses básicamente no hagan nada, ¿no? Entonces, para eso también sirve, ¿no? A las entidades públicas les sirve para programar de manera equitativa, digamos, o de la mejor forma posible, qué meses van a distribuirse, digamos, el trabajo en todos los meses para que no se les acumule en un solo mes y al final el resultado va a ser hacer en un solo mes todo lo que quieres hacer en todo el año y te va a salir mal, ¿no? Se van a declarar desiertos, se van a caer, no va a haber proponentes, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que saber planificarlas. Obviamente, conociendo bien el funcionamiento de tu entidad, qué contrataciones son importantes, cuáles son prioritarias, cuáles son simplemente para que esté funcionando la institución, pero bueno, al final todas las contrataciones son importantes, ¿no? A veces decimos, nada, el papel, el material de escritorio no, no es importante, pero ¿qué hace una entidad si no tiene papel, por ejemplo? ¿No? ¿Qué hace una entidad si no tiene toners para imprimir? ¿O qué hace una entidad sin un servicio de fotocopiado, por ejemplo? ¿No? Entonces, todas esas cosas hay que preverlas y hay que saberlas programar al inicio de la gestión. Y al programarla vamos a poder hacer una buena planificación y también una buena ejecución. No solamente se habla de planificación, sino también de ejecución del PAC, ¿ok? Se hace un seguimiento, ¿no? Cada 3 meses la MAE debe hacer seguimiento, eso está establecido también en la normativa y obviamente puede haber sanciones a las unidades que no inicien sus procesos, que registren el PAC y no lo hagan, etcétera, les puede también caer un tema de responsabilidad. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Ahora sí les voy a ceder la palabra, estimados. ¿Qué dudas, consultas tienen, comentarios? ¿Está claro? ¿Hay algo que no haya quedado claro que requieran se vuelva a aclarar? Por favor, adelante, les cedo la palabra, les toca a ustedes. Sí, adelante, Reinaldo. Licenciado, buenas noches. Perdón, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto, adelante. Una consulta. Yo hace un año atrás intenté postularme a impuestos nacionales como consultor individual en línea. El Ya. detalle está ahí que me han descalificado por una coma, por un guión, por haber llenado mal un formulario. Y yo tengo entendido que en las normas son objetos subsanables, tal vez, ¿no ve? Que no dañan la forma de la adjudicación. ¿Eso está correcto? Esa es mi duda. Es así, estimado Reinaldo. La normativa, bueno, en realidad la normativa no tanto así, pero sí los DBCs, los documentos base de contratación, establecen claramente qué es un error subsanable y qué no es un error subsanable.
¿no? Entonces, como tú dices, todo lo que es forma, comas, guiones, que no sé, que no hayas firmado un papel, un formulario, que no esté foliado tu documentación o cualquier detalle de forma, pues no es sujeto de descalificación, es subsanable. ¿Qué no es subsanable, por ejemplo? Lo podemos ver mañana, tal vez cuando veamos nos descarguemos un DBC. Por ejemplo, ¿qué no es subsanable? Que no hayas presentado un formulario A1, ¿no? De presentación y declaración jurada de tu propuesta. Eso sí es grave, es decir, si no has presentado eso, tu postulación, digamos, carece de seriedad y o no la has presentado, pues eso es causal directa de descalificación. Pero si, por ejemplo, has presentado y que si yo te has equivocado en detalle, una coma, un párrafo, algo así, pues no debería ser causal de descalificación, todo eso debería ser subsanable. Lo que es de fondo es eso, que falte algún documento que se haya pedido, que la propuesta económica no esté completa, por ejemplo, o hay errores en tu propuesta económica, o que tu propuesta técnica igual esté incompleta, la entidad te ha pedido que tengas, por ejemplo, en el caso en tuyo de consultor, que tengas título en producción nacional y no lo presentas, pues eso es obviamente causal de descalificación, ¿no? Em, Ahora que hayas presentado, no sé, pues te pidan fotocopia legalizada y vos presentes fotocopia, eso puede ser subsanable, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que se puede subsanar. Pero como te digo, está claramente especificado. Mañana me recuerdo, si es que no nos dé el tiempo en un momentito de esos, podemos ver o descargar un DBC para que les muestre ahí directamente cuáles son, porque se ha establecido ahí claramente qué es subsanable y qué no es subsanable, ¿no? Pero por lo que tú me dices si te han descalificado por comas, acentos, puntos o algún detallito de forma, pues no deberían descalificarte. Sí, Lice, pero el detalle estaba en que, bueno, no, el caso que ha pasado es que se cierran, pues, te dicen cuando ya se publica por qué, vas a preguntar el por qué, es que llena mal este formulario, esto no debería ir aquí, Mm. este número no debería ir aquí. Entonces, sí, sé que el DBC te dice los objetos subsanables y que no, pero entonces, ahí, ¿qué tocaría hacer en una vez pasado ya esto? Claro, sí, lo malo es que digamos que en esas modalidades de contratación como las consultorías individuales no hay una etapa de impugnación, digamos, ¿no? Como en las licitaciones. Pero sin embargo, lo mejor que se puede hacer es reclamar siempre a la entidad, ¿no? Reclamar a otra área que no sea el área solicitante o el área administrativa, ¿no? Se puede ir a transparencia, a otra entidad, a otra, no sé, a otra área de la entidad para denunciar, ¿no? Que se ha actuado mal, que no se ha cumplido la normativa y que eso está mal, ¿no? Lastimosamente, como te digo, en este tipo de contrataciones individuales, pues no hay esa instancia de impugnación, por ejemplo, como hay en una licitación, ¿no? Pero yo lo que siempre les recomiendo, si alguien ve que no se ha cumplido, que hay alguna inconsistencia o se ha actuado mal o no se ha cumplido la norma, pues denunciar. Siempre y principalmente ahora que todas las entidades públicas, como decíamos antes, ya está de moda o está implantado el tema de la transparencia, creo que es la mejor instancia donde se puede recurrir. Si la entidad no tiene, pues irte al ministerio o a la entidad que tenga tuición y denunciarlo ahí también. ¿Ok? Oye, licenciado, No, a ti gracias por la pregunta. Adelante, María, creo que tenía una pregunta, estaba levantando la mano. Melina, licenciado, buenas noches. Ah, Melina, perdón. Adelante. Lice- bueno, disculpe, tal vez no es una pregunta, tal vez es algo más para complementar. En el caso de las consultorías, bueno, a mí me ha pasado algo similar, tal vez a lo del compañero, pero tengo Ya. entendido y yo lo he visto en el SICOES, hay un informe de evaluación que la entidad contratante presenta. Tal vez podría, en este caso, revisar el informe. Está incluso hasta la cláusula o algún incumplimiento que se haya realizado debe ser para el proceso de contratación. Solo eso, Lisa, gracias. No, así es, perfecto. Tal cual como decíamos hace un momento, no sé si estaba cerca la diapositiva, pero sí una incorporación importante en la normativa es que el informe de la Comisión de Calificación es de carácter público. ¿No? Entonces, a partir de esa implementación, digamos, como dice la compañera, es más fácil ver la razón por la cual, ven, ahí estaba la diapositiva, la razón por la cual te han descalificado. Debes ir clarito en el informe de recomendación y evaluación,
al proponente, en este caso Reinaldo Laime, se lo ha descalificado por esto, por esto, por esto. Tal vez, como tú dices, hayan sido cosas subsanables o cosas que no hayan sido de fondo, pero ellos deben respaldar en ese informe, como decía la compañera, las razones y las causas por las cuales se ha descalificado. Es una buena complementación y como les decía, a partir de eso es una innovación, no es de siempre esta obligación de subir el informe de recomendación, pero ha ayudado mucho a eso, a que las proponentes que digamos no estén conformes con su descalificación o con su evaluación, pues conozcan las razones por las cuales se ha descalificado y con una mayor razón incluso, si es que se quiere hacer un reclamo, pues ir a hacer el reclamo correspondiente. ¿Ok? Gracias por la complementación, sí está muy acertada. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta, Aló, comentario, debate? Adelante, por favor. doctor, buenas noches, le habla Rodrigo Morales. Rodrigo, un gusto, adelante, por favor. Igualmente, doctor. A ver, doctor, una consultita respecto a los contratos que estaba mencionando, ¿no? Los contratos menores, contratos mayores. Ajá, Evidentemente se caracterizan porque tienen distintos em, presupuestos, ¿no es cierto? Pero la duda sí, es, por ejemplo, en un contrato mayor, ¿en qué casos se podría dar el tema de adendas? Lo que pasa es que yo cuando estaba trabajando en el Ministerio, en la Dirección Nacional del INRA, entonces realizaban de manera continua el tema de adendas. Algunas no sé si eran justificadas porque entiendo de que se realiza previamente un informe legal, ¿no es cierto?, en la cual tenga que justificar del por qué tendría que realizarse una adenda, ¿no es cierto? sí, Pero había yo por lo menos detectado algunas irregularidades y lo hacían pues de manera continua. No sé hasta cuántas adendas es permitido en un contrato mayor en este caso, porque del proyecto que yo le digo, o de la licitación que yo le digo, tenía como cinco o seis adendas. No sé si wow, hay un límite de eso, y andaban modificando tiempo o plazos, andaban modificando montos, ¿ya? Y eso le hago, pues, no, hace más de 3 años tal vez. Entonces, pues le wow. digo, que no sé si en un contrato mayor está permitido más de dos adendas o hay una limitante tal vez. Y sí, bueno, ellos lo han tratado de justificar. Obviamente, al sacar el informe legal y jurídico correspondiente, han determinado la adenda, se ha hecho el contrato de adenda, pero no sé si este aspecto bueno, pueda generar responsabilidad no solamente civil, sino tal vez penal. Esa era mi duda, doctor. Sí, no, buenísimo. La verdad, en cantidad de adendas la norma no te establece, ¿no? ¿Qué cantidad de adendas puedes hacer? Porque puede haber cambios. Una adenda puede ser simplemente porque, qué sé yo, el proveedor cambió de nombre o cualquier otra cosa menor, ¿no? Que puede generar una adenda. Sin embargo, existen límites, ¿no? La normativa, en realidad, un contrato puede ser menor o mayor. Un contrato puede ser, si la entidad lo requiere así, puede ser hasta de 20.000 bolivianos, un contrato. Pero el contrato establece y la norma establece que máximo se puede hacer, por ejemplo, unas adendas hasta el 10%. ¿No es cierto? Eso es lo que te dice que es lo máximo que puedes ampliar en tema de precios, ¿no? Precio del contrato. Entonces, si en estos casos que tú has identificado han sobrepasado ese límite establecido por la norma, pues ya es un incumplimiento y puede ser, como tú dices, primero administrativo porque no están cumpliendo lo que dice la normativa. Segundo, puede ser civil porque están generando tal vez daño económico al Estado. Tal vez no sé si penales, porque el penal ya implica un tema de alguna tipificación, como decía, penal, ¿no? Algún uso de instrumento falsificado, alguna cosa así, pero por lo menos administrativo y civil sí debería haber una observación, si es que, como te digo, las cuatro adendas han incrementado el monto y eso ha sobrepasado el porcentaje establecido, ¿no? Eso habría que revisar en ese caso. ¿Ok? ¿Está claro, Rodrigo? ¿O quedó alguna duda? Perdón. No, no, está bien, doctor. Gracias, gracias. No, no, de qué, pues un gusto. Sí, adelante, Reinaldo. Licenciado, una consulta más. Sobre ese tema de los Adelante, contratos, adelante. sobre este contrato de los modificatorios que hay, que se presentan en contrataciones del Estado, Ujú. como acaba de decir, se puede hacer una modificación al 10%, pero también es mi duda, ¿se puede hacer una modificación al contrato? Es un ejemplo, ¿no? Que le doy, que una carretera.
es por los temas económicos que pasa Bolivia, tal vez. Una carretera se tiene que hacer 10 kilómetros de carretera, pero no tenemos plata para hacer la impresión a, ¿cómo se llama esto?, al 10%. Pero entonces se puede reducir el tema del tramo, que ya no sea 10, que sea 9% en un contrato modificatorio. No, generalmente no se puede hacer disminuciones, digamos, ¿no? Lo que sí te permite la norma es ampliar hasta el 10% el tema del presupuesto. Sin embargo, como te digo, debías haber previsto, digamos, antes que no vas a llegar o no tienes los recursos suficientes para poder cumplir por el totalidad de los 10 kilómetros, digamos, ¿no? Y solamente vas a ser 9. Es un poco más complicado eso. Como te digo, en cantidad de adendas se pueden hacer, tal vez de mutuo acuerdo en el tema de bajarle el precio. Es un poco complicado, pero lo que sí los límites que te permite, lo vamos a ver más adelante también, está en la parte de las particularidades de los procesos hasta cuánto puedes hacer una adenda, ¿no? Eh, pero como te digo, es complicado el hecho de decir mi contrato, porque para tener una adenda tienes que tener primero tu contrato. Y tu contrato, en este caso, en el ejemplo que me das, era por los 10 kilómetros y reducirlo a 9, eso es un poco complicado. Merecería tal vez algún tema de análisis, digamos, un poco más profundo, legal, para poder hacerlo, pero a mi modo de ver creo que no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma solo te dice hacia arriba, ¿no? No hacia abajo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, gracias, Vic. No, ¿de qué pues? Bueno, ¿alguna duda, consulta más, algún debate, algo que no haya quedado claro? ¿Qué les parece hasta ahora? Eh, la ley SAFCO, como les digo, es una ley que todavía sigue vigente, se sigue dando, ¿no? Es un requisito para entrar a una entidad pública es tener tu ley SAFCO, y obviamente parte de la ley SAFCO también es el tema de contrataciones, ¿no? Entonces, muchos debaten eso, ¿no? De que esta es muy anticuada, que es muy antigua, que no sé, ¿no? Pero sin embargo sigue funcionando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión tienen alguno de ustedes sobre la ley SAFCO y su vigencia actual? Hace más ya van a ser 30 años que tiene esta norma, ¿no? Bueno, ninguna. Entonces continuaremos. Es -20. Si gustan podemos hacer el break acá. En 5 minutos volvemos y -15, y ya luego ya continuamos hasta terminar. Es harto lo que tenemos que ver. Lastimosamente son pocas las horas que nos dan el diplomado para poder ver todo lo que es este módulo y este sistema que es el SAPS, pero vamos a tratar de cumplir con todo lo que por lo menos a ustedes les sirve para tener una visión general de lo que es este sistema y principalmente contrataciones. Entonces ahorita para estirarnos un poquito haremos un pequeño break. Son las 9 -20, -15 volvemos, por favor. Gracias.
Bueno, buenas noches nuevamente. Continuamos, por favor. Como les digo, de todos formas, cualquier momento, cuando gusten, levantan la mano o escriben la consulta en el chat y lo podemos responder después, ¿ok? Vamos a continuar. Déjenme que comparta mi pantalla. Ya. Bueno, ahora que están, creo todos los que estábamos a un principio hemos empezado con pocas personas el curso. Sin embargo, recordarles que el método de calificación del curso va a ser primero la participación de todos ustedes. Estoy tomando nota de la misma y vamos a hacer un pequeño test al final del día de mañana, que me lo van a responder en línea y me lo van a poder mandar a mi correo electrónico o al WhatsApp. Es uno sencillo, simplemente un tema así sencillo de cumple, no, de ver, cumple, no cumple, perdón, falso, verdadero, etcétera, para poder hacer solamente una evaluación de lo aprendido. Y como les digo, lo más importante va a ser la participación y la asistencia, ¿no? Al curso. Obviamente voy a ir, como hemos hecho hace un momento, cortando para hacer un pequeños debates, consultas y consideraciones según vayamos avanzando. ¿Ok? Nada, entonces continuamos, por favor. Como les decía, las consultas las pueden hacer ese momento o para que no se les olvide, digamos, la consulta o el momento que estemos avanzando, le escriben en el chat y al final del curso, pues, o de hoy, vamos a poder responder las consultas, ¿ok? Entonces, continuemos. Eh, ¿Quiénes son participantes dentro de los procesos de contratación? Pues están primeramente los proponentes, ¿no? ¿Quiénes son proponentes? ¿Quiénes pueden considerarse proponentes? Pues personas naturales en modalidad de licitación pública, solamente en adquisición o arrendamiento de bienes. Y en la modalidad AMPE también pueden participar, ¿no? Personas naturales son aquellas que no tienen NIT, no son empresas jurídicas, ¿no? Son solamente personas que pueden, en algún caso, porque adquisición y arrendamiento de bienes, que son dueñas de un bien inmueble, entonces pueden alquilar este bien, entonces no necesariamente tienen que ser empresas o personas jurídicas, ¿no? Obviamente las personas jurídicas, ahí están todas las empresas, SDLs, SAs, unipersonales, etcétera, micro y pequeñas empresas, cooperativas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas y asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas. Entonces, todas estas instancias pueden ser proponentes dentro de un proceso de contratación, ¿ok? Em, Estos últimamente, bueno, los que están detallados generalmente a partir de las micro y pequeñas empresas fueron incorporados porque se les da ciertas ventajas, ¿no? Se les da márgenes de preferencia, por ejemplo, en algunas contrataciones y las empresas pueden optar, digamos, por mayores ventajas para poder adjudicarse aplicando descuentos a sus precios. Lo vamos a ver más adelante también. Que incorpora igual con este tema del boom de las empresas públicas nacionales estratégicas o empresas públicas, también se les ha incluido en ser proponentes, es decir, estas empresas públicas pueden ser proponentes dentro de los procesos de contratación en el Estado. Sin embargo, no es que una entidad o empresa pública solo porque sí puede participar. El artículo 72 establece claramente cuáles son los requisitos que debe cumplir esta institución para poder participar, ¿ok? Por ejemplo, están que su misión determine la capacidad de ofertar bienes y servicios, que tengan la capacidad suficiente para cumplir con las condiciones establecidas por la entidad convocante, tanto en cantidad como en calidad. Los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios del mercado, otro tema muy importante, y los bienes y servicios ofertados cuenten con la calidad requerida. Entonces, no automáticamente una empresa o entidad pública, empresa pública, mejor dicho, creada, puede participar directamente. Tiene que cumplir estos requisitos y si cumple con los requisitos, pues recién puede participar. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Obviamente, entidades públicas también hay este tema de contratar entre entidades públicas, siempre y cuando tengan la capacidad de prestar los servicios y ejecutar las obras, ¿no? De acuerdo al artículo 65 de las normas básicas. Entonces, también pueden ser consideradas otras entidades públicas como proponentes dentro de los procesos de contratación. Y también están las universidades públicas en servicios de consultoría
pero obviamente igual enmarcados en los temas tecnológicos y científicos, investigación, educación y capacitación, ¿ok? Entonces no es cualquier tipo de bien o servicio, simplemente consultoría en estos ámbitos, ¿no? Que son de su especialidad, si valga la redundancia. Una universidad pública está para eso, ¿no? Perdón, para educar, para capacitar, para el tema de investigación y en el tema tecnológico, ¿no? Quienes están impedidos para participar, lo contrario, ¿no? Quienes no pueden participar en procesos de contratación, directa o indirectamente, las entidades o personas que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidos con pliegos de cargo, ejecutoriados y no pagados, aquellos que tengan sentencia ejecutoriada con impedimento de ejercer el comercio, tampoco pueden participar, los que hayan declarado la disolución o quiebra de su empresa, aquellas empresas asociadas a consultores que hayan asesorado en la elaboración del DBC. Puede darse el caso, esto tal vez para explicarlo un poco mejor, que para elaborar un DBC, una especificación técnica muy especializada, por darles un ejemplo, una consultoría una planta industrial, digamos que ha sido muy compleja y necesite consultores, para hacer las especificaciones técnicas, entonces no pueden participar obviamente los mismos consultores, ¿no? Al proceso de contratación de esa planta, por ejemplo. A eso se refiere este tema del impedido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ventaja, ya tienen conocimiento del proyecto, entonces eso está mal, ¿no? La idea o el principio es que todos participemos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, por esta razón no podrían participar estos consultores. Aquellos que estén cumpliendo sentencia penal, ¿no? Ejecutoriada por delitos establecidos en la 1743 sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Código Penal, ¿no? Esos tampoco pueden participar. Y representantes legales o controladores o accionistas, de acuerdo al cómputo del Código de Familia, ¿no? Que tengan relación igual de consanguinidad o afinidad en el proceso de contratación. Ex servidores públicos que hayan dejado de trabajar hace un año en una entidad pública. Obviamente, si yo he sido exfuncionario y tengo el conocimiento de una entidad, no puedo participar en esa entidad, a eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque igual tengo una ventaja sobre los demás. Entonces, tendría que haber pasado un año de mi desvinculación con esa institución para yo poder participar en otro proceso de contratación. No como persona o como si es que tengo una empresa que puede dar algún bien o servicio a la institución, ¿no? Entonces, eso también es importante. Obviamente, los servidores públicos que estén en el servicio actual, que ejerzan funciones, o las empresas controladas por esto, obviamente igual no deberían estar impedidos de participar, ¿no? Aquellos que han desistido de suscribir el contrato por desistimiento tácito, fuerza mayor o caso fortuito, esto es importante también. En el SICOE se castigan a las empresas por un año, es decir, aquella empresa que tú ya la has adjudicado y en el momento de presentar documentos no lo haya hecho o haya desistido de presentar sus documentos y no firme el contrato, pues se lo castiga por un año. Es decir, en el SICOES está castigado y no puede participar en ningún proceso de contratación, no solamente de la institución donde ha fallado, sino en todo el Estado boliviano, por un año. Está castigado por un año aquel que desista de firmar el contrato. Y algo peor, aquellos que hayan resuelto el contrato por causales atribuibles al proveedor y que hayan causado daño en el Estado, pues son 3 años a partir de la resolución, ¿no? Entonces, por no suscribir contrato por perjudicar en esa instancia, te dan un año y te castigan 3 años si es que una vez que has firmado el contrato, no has cumplido, ¿no? Con el contrato. Es decir, a eso se refiere básicamente la resolución de contrato, ¿no? Que hayas incumplido, no hayas presentado el bien, no hayas cumplido con la entrega del bien o el servicio de acuerdo a las condiciones que te hayan requerido. Entonces, por perjudicar al Estado, tu castigo es más grande, ¿no? Tienes 3 años de castigo en el SICOI. Igual no puedes participar en ningún proceso de contratación de cualquier entidad pública. Estás vetado por 3 años. Por eso hay que tener mucho cuidado al suscribir contrato con el Estado, porque este castigo te puede matar, ¿no? Si es que tú estás acostumbrado a tener solo contratos, digamos, con el Estado, como hay muchas empresas que así lo hacen, ¿ok? ¿Qué es el conflicto de interés? Es algo que es importante también conocer. Personas naturales, jurídicas, asociadas o no, que asesoren y contraten, que asesoren en la contratación, pues no podrán participar en procesos de contratación, ¿no? Ese es un conflicto de interés, es decir,
lo mismo, ¿no? El mismo ejemplo que les daba hace un momento, em, se han asesorado de alguna forma en la contratación, se da mucho en casos muy especializados, igual, por ejemplo, en seguros, en temas muy de bursátiles, por ejemplo, o financieros muy especializados, pues los que hayan asesorado en elaborar el pliego de condiciones, en el proceso de contratación, pues tienen conflicto de interés y no pueden participar, ¿no? Y también aquellas que, personas naturales, jurídicas o filiales, contratadas para proveer bienes y servicios, que no podrán participar en servicios de consultoría, ¿no? Eso es lo mismo, como ya conocen como ya tienen una ventaja sobre otras empresas respecto a la contratación, pues no podrían participar de la misma forma, ¿no? O sea, conflicto de interés, es decir, nos chocamos con nuestros intereses y no podemos participar. Eso se refiere básicamente esto, ¿ok? Esos son los proponentes, pero también ya dentro de la institución están otros participantes. La máxima autoridad ejecutiva es la MAE de cada institución, la autoridad más alta de cada institución. Estas son sus responsabilidades, un poco resumidas ahí. Es responsable de todos los procesos de contratación, de los principios y de cumplir los principios y disposiciones en las NBSAPs, ¿no? Eso es primera responsabilidad importante, que el PAC sea difundido en base al POA y el presupuesto de cada gestión. También es atribución de la MAE designar o delegar mediante resolución expresa al RPC o al RPA algunas funciones. Por ejemplo, la función que más se delega o que más comúnmente se ve en las instituciones públicas es el hecho de delegar o designar la firma de contratos, por ejemplo. Entonces, la MAE puede designar y delegar esta responsabilidad al RPC o al RPA. El RPC es el responsable del proceso de contratación en licitación y el RPA es el responsable de procesos de contratación en AMPE, por ejemplo. Creo que está después, lo vamos a ver después para que si alguno no entiende esa abreviación. Entonces, lo que hace la MAE es designarle esta responsabilidad de firmar contratos. Sin embargo, no significa que al delegar se desliga de esa responsabilidad, ¿no? Sigue siendo responsable, solo que la función específica de firmar los contratos los está delegando por un tema de agilidad, oportunidad y demás, ¿no? La MAE generalmente siempre es una instancia muy ocupada, muy complicada en las instituciones públicas y para hacer más ágil los procesos administrativos, pues estas funciones, por ejemplo, de firmar contratos, las puede delegar a un subalterno, ¿no? Que es generalmente el RPC o el RPA. También responsable de designar a la comisión de recepción o al responsable de recepción, ¿no? Y delegar al RPC o al RPA o a la unidad responsable del solicitante esta función. También lo puede hacer el tema de eh, designar, lo puede delegar también a estas otras instancias para igual hacer más ágil los procesos administrativos internos de cada institución, ¿no? También es responsable en las contrataciones por excepción y emergencias, es decir, ellos ya no es el RPC ni el RPA, sino es básicamente la MAE la que es el responsable de los procesos de contratación, es el responsable máximo de la contratación por excepción. Puede delegar la suscripción de los contratos, como les decíamos hace un momento, en el marco de la Ley 2341 de procedimiento administrativo. Es también función de ellos resolver los recursos administrativos presentados mediante resolución expresa y con funciones específicas al RPC o al RPA, ¿no? Ratifica las disposiciones establecidas por el RPC o el RPA. También puede cancelar, anular o suspender procesos de contratación en las modalidades que le correspondan mediante previamente una justificación técnica y legal. ¿Ok? Y esas son las funciones principales de la MAE. Ahora está el responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no? El RPA que decimos hace un momento. El RPA es responsable de los procesos de contratación en esa modalidad hasta 1 millón. Es responsable de revisar que la solicitud de contratación esté inscrita en el POA y en el PAC y tenga la certificación presupuestaria correspondiente. Es una de sus principales funciones, ¿no? Autoriza el inicio del proceso y aprueba el DBC, también es parte de sus responsabilidades. Designa a los responsables de evaluación, no va a la comisión de calificación y rechaza o acepta excusas presentadas, ¿no? Puede también, dentro de su modalidad, cancelar, suspender o anular mediante una justificación técnica y legal. Y finalmente aprobar el informe de la Comisión de Calificación con sus recomendaciones y también puede pedir complementación o sustentación si es que no está de acuerdo con alguna recomendación de la Comisión de Calificación, ¿no? Entonces eso también es parte de su responsabilidad. Adjudicar o declarar desierto la contratación mediante resolución expresa.
puede autorizar también la ampliación de plazo y obviamente también requerir la ampliación de la validez de las propuestas. Una función importante también que es parte del RPA es que las contrataciones directas, es decir, las de 1 a 50.000 también son bajo su responsabilidad. Las menores, perdón, y las directas que no tienen cuantía, no decíamos las directas no tienen cuantía, pero si están en el rango o menor a 1 millón, también es responsable el RPA, ¿ok? Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Si en algún caso no estuviera de acuerdo con el informe de recomendación de la comisión, pues puede solicitar complementación o sustentación del informe. Y finalmente, si no está de acuerdo con él, pese a la sustentación o complementación, pues el RPA puede hacer un informe fundamentado y no aceptar las recomendaciones de la comisión, pero explicando las razones por las cuales no está aceptando esa recomendación, obviamente con copia a la MAE y a la Contraloría General del Estado, ¿no? Esto es muy difícil de darse, pero tiene esa potestad. Si es que no lo ha convencido su comisión de calificación, cómo ha evaluado algún proceso de contratación, o ha descalificado algún X proponente, pues puede no estar de acuerdo, ¿no? Y puede pedir complementación. Y si no está, y finalmente no satisface ese su requerimiento, pues puede apartarse de la recomendación, ¿ok? Es importante también que conozcamos esa posibilidad dentro del RPA, ¿no? La unidad solicitante, ya lo hemos visto algún momento antes, es responsable de elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia, eso significa ETs y TERES, y también de decidir qué método de selección y adjudicación va a utilizar, ¿no? Como veíamos antes. Puede pedir asesoramiento de otras unidades especializadas de la misma institución para la elaboración de los términos de referencia o especificaciones técnicas, ¿no? Es responsable de estimar el precio referencial debidamente justificado mediante un informe y análisis correspondiente y es también su responsabilidad, ¿no? eh, Iniciar el proceso de contratación en la fecha programada en el PAC, lo que decíamos hace un momento igual. Si has programado que vas a iniciar en marzo, pues lo debes iniciar en marzo. Lo mejor es que cumplan, pero sabemos también mucho que a veces no cumplen, ¿no? Con lo que se programan y hay que reformular el PAC, etcétera. Pero lo importante, o lo que sí tienen que exigir es que cumplan que hagan, que manden su inicio de proceso para poder programarlo y ejecutarlo durante la gestión y en el mes programado, ¿no? Tiene que ser responsable de tener un saldo presupuestario para consignar eso en la solicitud de contratación. En licitaciones públicas, pues es responsable de elaborar enmiendas a las especificaciones técnicas o términos de referencia, o sea, lo que es de su competencia. Es responsable de hacer informe de justificación técnica para la cancelación, anulación o suspensión o cualquier otro informe relacionado al proceso de contratación en el ámbito de su competencia, es decir, en la parte técnica, ¿no? También prepara aclaraciones a las especificaciones técnicas o términos de referencia, integra obviamente las comisiones de calificación y recepción y también puede ser responsable de evaluación o responsable de recepción. Aquí también siempre se recomienda que en todo caso, si ven la unidad solicitante es calificación y recepción, sean dos personas diferentes, ¿no? Es decir, que sea un funcionario sea el que sea parte de la comisión de calificación y otro sea el de recepción. A veces, por el tamaño de la institución, esto no puede darse, pero es una recomendación, ¿no? Que generalmente, si hay la posibilidad de que existan más funcionarios dentro del área, pues sean dos los que, o sea, estén separados, ¿no? Uno sea el que califique y otro sea el responsable de recibir, porque a veces si es la misma persona puede haber igual un conflicto ahí, ¿no? Es decir, puede haber calificado mal como comisión de calificación y como recesión puede dejar o omitir, digamos, ese mal actor en la calificación y obviamente tapar, digamos, el error que haya cometido, ¿no? Entonces, por eso se recomienda siempre que sean dos personas diferentes de la misma unidad. Lo mismo, ¿no? El responsable de evaluación y el responsable de recepción, que sean dos personas diferentes. Obviamente también la unidad solicitante la responsabilidad de hacer seguimiento del avance y cumplimiento de los contratos, ¿no? Una vez que ha terminado el proceso de contratación y surge un contrato, pues la unidad solicitante es la que debe hacer el seguimiento y control correspondiente para su cumplimiento. Ese es igual un tema muy, muy importante y una responsabilidad de la unidad. La unidad administrativa, cumplir con las RESAPs en base al órgano rector. em, Perdón, el reglamento específico del SAPS de cada institución,
lo tiene que elaborar elaborar la unidad administrativa y compatibilizarlo con el órgano rector. Cada institución pública debe tener su reglamento específico y es una función de la unidad administrativa, pues el elaborar este reglamento específico, ¿no? Mediante modelos que ya tiene el órgano rector, que también los compatibiliza. Tienen que haber ambas instancias para poder que tu RESAPS esté vigente, digámoslo así, no tiene que estar compatibilizado por el órgano rector. El PAC es el responsable de administrar el PAC, coordinar con las unidades solicitantes el seguimiento y debe hacer informes trimestrales a la MAE, ¿no? Lo que les decía. Debe de informar qué unidades están cumpliendo, cuáles no, qué atrasos tienen, por qué se han atrasado y demás, ¿no? Entonces, al estar involucrada la MAE también es importante, le da fuerza, digamos, al seguimiento al PAC para que las unidades cumplan, ¿no? Debe llevar los actos administrativos en cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en la norma, emitir la certificación presupuestaria, atender las consultas escritas en el ámbito de su competencia en el tema administrativo, elaborar el DBC, el documento base de contratación, en base a los modelos que están aprobados por el órgano rector, incorporando las especificaciones técnicas o términos de referencia elaborados por la unidad solicitante. Al inicio de la gestión también debe ser un taller de elaboración del PAC, las reuniones de aclaración, las inspecciones previas, todo en coordinación con las unidades solicitantes, ¿ok? Incorporar en el DBC las enmiendas en el caso de licitación pública, designar a los responsables de recepción de propuestas, llevar un libro de registro de actas, remitir a SICOES toda la información. Administrar y custodiar las garantías es otra función importante. El tema de las garantías a veces las dejan de lado, no hacen la correcta administración de las garantías, y a veces se vencen y demás. Entonces, es bueno que haya alguien encargado, responsable de custodiar, aparte de custodiar, de administrar, ¿no? De ver cuándo se vencen, cuándo se cumplen, si cumplen con las características que se han requerido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante administrar no solo custodiar, sino administrar las boletas de garantía o las pólizas que se vayan a presentar. Conformar y archivar el expediente del proceso de contratación y ejecutar las garantías previo informe legal, ¿no? Eso también es parte fundamental o función principal del área administrativa. La unidad jurídica que hace atender y asesorar en temas, documentos y asuntos legales que son puestos a su consideración. Obviamente elabora los contratos de las entidades, elabora informes requeridos dentro del proceso de contratación en el marco de su competencia legal, firma y visa los contratos de forma previa a su suscripción, igual elabora y visa las resoluciones, las normas de adjudicación, de aprobación del pliego, etcétera, o de las resoluciones que anulan, cancelan o suspenden los procesos de contratación. Revisan, es su función principal, revisar la legalidad de los documentos presentados por el proponente para la suscripción del contrato, atiende y asesoran los procedimientos, plazos en el caso de los recursos administrativos de impugnación y elaboran informe legal en caso de cancelación, suspensión o anulación de los procesos. El RPC, en este caso, es responsable de evaluación y comisión de calificación, es también importante. La comisión de calificación es un actor importante dentro del proceso de contratación. ¿Quiénes pueden ser miembros de la comisión de calificación? Pues los servidores públicos de las entidades técnicamente calificados, consultores individuales de línea, si es que la entidad no cuenta con funcionarios que puedan llevar adelante esta función, y son responsables de evaluación y también integrantes de la comisión de calificación. El número de integrantes de la comisión debe estar en relación al objeto y estructura organizacional y también a la magnitud del proceso de contratación. No nos sirve de mucho que tengamos una comisión de 6 miembros para una contratación menor, digamos, ¿no? Una contratación pequeña. Siempre tiene que haber una razonabilidad en la magnitud del proceso, la estructura y el objeto de la contratación para definir un número de integrantes en la comisión de calificación. Pero lo que la norma establece es que sea mínimamente por un representante de la administrativa y uno de la unidad solicitante, ¿ok? Los designan no pueden ser responsables de evaluación ni comisión de calificación, obviamente porque son otras instancias de aprobación, la MAE, el RPC, el RPA y la unidad jurídica. La comisión de calificación también hace la evaluación y recomendaciones que vaya a definir en un proceso de contratación, siempre en consenso. Eso es lo que se recomienda principalmente, ¿no? Que toda la comisión esté de acuerdo en las evaluaciones que se hagan.
¿De qué son responsables? La comisión de calificación, una vez conformada, de ser la apertura de propuestas, lectura de precios afectados en un acto público, de acuerdo a lo definido en el DBC y en el cronograma. Análisis de la evaluación de los documentos técnicos y administrativos, evalúan y califican las propuestas técnicas y económicas en base al sistema y al método de calificación definido. Y obviamente en cada uno en su parte, ¿no? La parte técnica va a evaluar lo técnico y la parte administrativa va a evaluar la parte económica, ¿no? Son responsables de convocar para aclaración del contenido de las propuestas sin que ello modifique la propuesta técnica y económica. Entonces, si hay alguna duda, consulta lo que les requieran aclarar los proponentes, pues pueden convocarlos para que así lo aclaren, pero eso no significa que vayan a modificar ni los precios, ni cualquier forma, ni o parte de o parte de la propuesta técnica, ¿ok? Son responsables de hacer el informe de recomendación de adjudicación de declaratoria desierta, tanto al RPC o al RPA, dependiendo la modalidad en la cual esté su proceso de contratación. Tiene que hacer la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado. Esto se refiere básicamente a que cuando se presenta una propuesta con documentación, a veces que se les pide en fotocopia, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos en un momento, título en provisión nacional, título de diplomados, maestrías, qué sé yo. Eso para la propuesta se le pide fotocopia, pero para ya adjudicar, o sea, para firmar el contrato, pues hay que verificar que esa documentación sea real, ¿no? Certificados de trabajo, experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, para eso también la comisión de calificación debe verificar que haya cumplido y que lo que ha presentado en la propuesta sea real, ¿no? Elabora el informe técnico, si es que el caso así corresponde, de cancelación, anulación o suspensión. En teoría, como dice debajo la diapositiva, son dedicación exclusiva, no pueden delegar sus funciones y solamente pueden excusarse cuando tengan conflictos de intereses, impedimento físico, otras causales de excusa establecidos en la normativa, ¿no? Sin embargo, si no fuera ninguno de estos casos, tienen que hacer mientras dure su comisión, hacer la evaluación de las propuestas, ¿no? Esto generalmente tampoco se da muy a menudo en la práctica porque un funcionario no puede dejar su trabajo diario y dedicarse solamente a evaluar propuestas, ¿no? Sin embargo, la normativa sí así lo establece, pero es un tema que es de difícil cumplimiento. En algunos casos sí se da, dependiendo obviamente igual la magnitud del proceso de contratación, en los cuales dependiendo la urgencia, la necesidad, lo estratégico que puede ser el proceso, pues sí, ahí se les dicen 2 días, ustedes evalúan, se encierran en una oficina y se dedican a evaluar. No puede ser, pero generalmente esto no se da, ¿no? ¿Qué más? Prohibiciones, excusas, proponerse impedidos y conflicto de intereses. Esto es importante también aclararlo porque son temas generales. ¿Qué está prohibido dentro de a los participantes del proceso de contratación? Pues a la unidad o al área administrativa o a la entidad exigir mayores requisitos que los establecidos en el DBC. Eso está prohibido. Contratar agencias o entidades para que lleven por ellos las contrataciones. Esto antes, al decirles antes, les estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Antes del 25.964. Había o existía en Bolivia agencias que podían hacer tus contrataciones para el Estado, es decir, un tercero llevaba adelante todo el proceso, así el pliego, publicaba, convocaba, adjudicaba, evaluaba, recomendaba. Eso era una práctica antigua, digamos, ¿no? Actualmente eso está prohibido, es decir, ninguna entidad puede contratar a un tercero para que lleve adelante los procesos de contratación, los debe hacer cada entidad pública con sus propios funcionarios, ¿no? Están prohibidos de negarse igual a recepcionar propuestas si están dentro del plazo establecido. Perdón, ¿alguien está preguntando algo? No, creo que no. Em, Iniciar proceso de contrato sin contar con el presupuesto, eso también está prohibido, con la salvedad de que sean servicios, bienes y servicios recurrentes, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, si son servicios y bienes recurrentes, pues sí puede iniciar un proceso de contrato sin tener el presupuesto aprobado, porque eso está sujeto a la aprobación del año que viene, ¿no? Entonces, es esa particularidad ahí, ¿no? En general, cualquier proceso de contrato que no sea recurrente no debería iniciarse sin tener presupuesto. Pero sí, un bien o servicio recurrente se puede iniciar sin presupuesto, siempre sujeto a la aprobación del presupuesto de la próxima gestión, ¿no?
iniciar procesos de obras sin tener planos o diseños actualizados, eso también está prohibido. Y fraccionar las contrataciones, eso también es algo que está prohibido, ¿ok? ¿Qué es fraccionamiento? Pues fraccionamiento básicamente es haber programado inicialmente en el PAC una licitación, por ejemplo, por 3 millones y en la práctica hacer 3 AMPES por 1 millón, ¿no? Eso básicamente es el fraccionamiento. Esto no se puede hacer, esto no está permitido. Obviamente, para hacerlo más rápido, más fácil, digamos, podemos hacer 3 AMPES en vez de una licitación, pero eso no se puede hacer, está prohibido. Eso es el fraccionamiento, ¿ok? ¿Qué otras prohibiciones hay a los participantes? Pues en proyectos de inversión, pues igual no se puede hacer proyectos de inversión a contratar sin tener igual asegurado el financiamiento, ¿no? Por mayores a 1 año, eso tiene que estar relacionado con el Sistema Nacional de Planificación y de Inversión Pública, entonces tampoco, también está prohibido iniciar procesos que no tengan el financiamiento asegurado, ¿ok? Proporcionar información que tergiverse la legal y la transparencia de la contratación. Como les digo, aquí hay muchos intereses, muchos temas de confidencialidad en algunos casos. Entonces, está prohibido, ¿no? De dar información que vaya en contra de la legalidad y la transparencia del proceso de contratación. Lo que está también muy relacionado a lo que es establecer relaciones con los proponentes que no sean de forma escrita, ¿no? La norma establece que todo lo que relación que podamos tener con los proponentes debe ser de forma escrita. Eh, Solamente en los actos de carácter público y las consultas efectuadas, digamos, se puede tener cierta interacción con los proponentes, pero después de eso no. Entonces, ante el incumplimiento de esta disposición, pues el ERPC o el RPA puede disponer la separación del servidor público del proceso de contratación. Entonces hay que tener mucho cuidado igual en esto. Yo he visto algunos casos en los que, por ejemplo, por WhatsApp, las empresas proponentes les preguntan cosas a los técnicos de contrataciones o administración. Y eso también está prohibido, ¿no? Todo debe ser formal, es decir, de manera escrita, por correo electrónico y en los momentos que corresponde, es decir, cuando estemos en la etapa de consultas escritas, cuando hagamos la inspección previa, cuando hagamos la reunión de aclaración. Una vez que el proceso se cierra, digamos, en esas instancias, pues no se debe tener mayor contacto de carácter que no sea de forma escrita, ¿no? Y esto puede repercutir obviamente no solamente en la separación, sino en la determinación de responsabilidades, ¿ok? ¿Qué más está prohibido? Aceptar o solicitar beneficios o regalos a los proponentes, representantes legales o terceros, obviamente, no está permitido. Vender los DBCs, cobrar a los proponentes habilitados. Antes igual existía la costumbre de vender el DBC, es decir, un DBC tenía un monto. Igual estaba en función a la cuantía. Si el monto era mayor de 1 millón, costaba 50 bolivianos. Si era más de 2 millones, 100, etcétera. Y solo podían participar los proponentes que hayan ido a comprar el pliego, ¿no? Esto se da básicamente porque antes era costoso fotocopiar, hacer anillados, etcétera, de procesos que son grandes, ¿no? Como una licitación. Entonces, cuando no había los medios electrónicos, tampoco había el SICOES, pues se hacía esto para recuperar, digamos, la entidad recupere un poco el gasto que había hecho con la impresión y el anillado de los DVCs, que antes se llamaban pliego de condición. Actualmente eso no se da. Entonces el DBC se lo carga en el SICOS, uno lo descarga del SICOS totalmente gratuito, sin ningún costo adicional. Entonces, por tanto, el vender o cobrar por eso está prohibido, ¿no? Llevar adelante la apertura y lectura de propuestas en horario y lugar diferentes al que se haya establecido inicialmente en la convocatoria. Direccionar criterios de evaluación como la marca o características exclusivas de una marca para dirigir los procesos de contratación, ¿no? Si realmente es muy difícil eh, describir un bien, pues lo que corresponde es poner o su equivalente, ¿no? Al decir una marca, por ejemplo, tipo, eso alguna vez he visto en lápices negros, tipo Faber-Castell o su equivalente, ¿no? El Faber-Castell es como una marca, una referencia del mercado en calidad, qué sé yo, entonces para no describir muy como, no sé, pues el grafito tiene que ser de cierto espesor, la madera, no sé,
de cierta calidad, para evitar describir mucho algo que es difícil de describir, pues le pueden poner tipo Faber-Castell, por darles un ejemplo en el caso de los lápices, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay otras cosas más complejas, ¿no? Como equipos, equipos, por ejemplo, equipamiento pesado, a veces igual la marca tope o la marca estrella es el Caterpillar, ¿no? Famoso Caterpillar. Entonces se puede poner tipo Caterpillar para poder aclarar mejor la descripción del bien, pero eso no significa que lo estés direccionando. Tipo, al decir tipo, es que estás, o su equivalente, le estás dando una equivalencia, ¿no? Entonces no le estás sesgando a que solamente sea de esa marca, ¿no? Y obviamente finalizar, realizar cualquier acto o actividad contrarios a las normas básicas. Eso también está prohibido, ¿ok? ¿Cuáles son causales de excusa ante el RPC o el RPA de la Comisión de Calificación o de la unidad jurídica? Por cualquiera en realidad puede excusarse, no solamente el miembro de las comisiones o designados, ¿no? Por hacer comisión o responsable de recepción, también personas que participen como la unidad jurídica o la unidad administrativa, cuando tengan relación de interés personal, económico de cualquier tipo con los proponentes, cuando estén en litigio pendiente con sus representantes legales, accionistas o socios controladores, cuando hay una vinculación, ya sea con los representantes legales, accionistas o socios controladores, o existe una relación de servicio, ¿no? Prestados, que han sido prestados a esa empresa de cualquier naturaleza en el último año antes de ingresar, digamos, a la institución. Entonces, cualquiera de estas razones, alguien debe excusarse, ¿no? Si su pariente es dueño de la empresa que va a participar y a mí me han designado como comisión de calificación, pues si yo me entero de eso, entonces me tengo que excusar porque tengo un conflicto de intereses, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de excusa. Entonces, en el acto de apertura se conoce cuáles son los proponentes que están participando y los miembros de las comisiones o administración o legal o cualquier área, persona que esté funcionando, que esté relacionada al proceso de contratación, tiene que excusarse, ¿no? Ante el RPC o RPA, máximo un día un día después, es decir, máximo un día después de la apertura de sobres, y la MAE lo ratifica o designa otro funcionario en su reemplazo, ¿no? Lo mismo pasa con el RPC y el RPA, ¿no? Ellos reciben las excusas y estas instancias definen si los reemplazan o los ratifican, ¿no? También se puede ratificar, están en su derecho de ratificar, es decir, tal vez no se tiene una vinculación que es de cuarto grado, es decir, es su primo lejano, pero no lo ve hace años a su primo, entonces el RP, el RPC o el RA puede decidir ratificarlo para el proceso de contratación, ¿no? Y si hay un reemplazo, pues debe hacerse de manera inmediata. Lo mismo con los responsables de recepción, ¿no? Cuando alguien lo designa responsable de comisión de recepción y en la recepción ve que en los documentos el proponente tiene alguna vinculación, pues debe excusarse. ¿Ante quién? Ante la MAE, porque esta es una instancia posterior al proceso de contratación. Y la MAE, pues, define si lo reemplaza o lo ratifica de la misma forma que lo haría el RPC o el RPA dentro del proceso de contratación o antes de que se firme el contrato. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a entrar ya de lleno al régimen de contratación y explicar un poco más cada modalidad de contratación. Primero vamos a hablar de la modalidad de contratación menor, cuando es, como les decía, monto sea igual o menor a 50.000, antes era hasta 20.000, ahora es hasta 50.000. El responsable es el RPA, es decir, el mismo que es responsable en la modalidad AMPE. Y estas contrataciones deben estar reglamentadas en el RESAPS, en el reglamento específico del SAPS, que debe estar compatibilizado por el órgano rector. ¿Qué principales características tiene la contratación menor? Pues no requiere cotizaciones ni propuestas, no está sujeta a plazos, deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas, deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores precios del mercado. Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para cumplir con efectividad los bienes para los que son requeridos. Actualmente, como les decía, y lo vamos a ver mañana a detalle, en el SICOES está el mercado virtual del cómputo en Bolivia y también del mercado virtual normal. Entonces, en el mercado virtual, hasta 20.000 las entidades pueden ir al mercado virtual y contratar directamente ahí los bienes o servicios que requieran, ¿no? Sin necesidad de que haya propuestas ni cotizaciones.
Eso es hasta 20.000. A partir de 20.000 a 50.000 existe la etapa de O, la posibilidad que hagan una comparación de precios, que es lo mismo. Se encuentran en el mercado virtual un proveedor que satisfaga sus necesidades, pero si está en esta cuantía, lo que hacen es publicar ese requerimiento en el SICOES y pedir a los proponentes o potenciales proponentes que igualen o superen, digamos, o ofrezcan un mejor precio en base a la oferta identificada en el mercado virtual. El mismo que ha presentado, digamos, del que se ha tomado el ejemplo, se puede volver a presentar y adjudicarse, no hay problema. O pueden ser otros, ¿no? Siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas y el precio obviamente sea menor del identificado inicialmente. Esa es básicamente la diferencia entre, no sé si son submodalidades, si las podemos llamar así, pero igual de la misma forma son ágiles, son oportunas, son rápidas, no pueden tardar mucho esos procesos de contratación. Y ya actualmente, antes no teníamos el mercado virtual, teníamos que salir al mercado a cotizar y actualmente ya básicamente se lo hace directamente en el sistema, en el SICOES para poder contratar en las entidades públicas, ¿ok? Entonces esto es mucho más ágil y más eficiente. En la modalidad AMPE, ya las AMPEs son como pequeñas licitaciones por los montos o las cuantías establecidas. Mayor a 50.000, como les decía, hasta 1.000.000. Existen dos tipos de submodalidades, que son el AMPE menor y el AMPE mayor. Em, Ambas tienen las mismas condiciones para la contratación, pueden ser solicitud de cotizaciones o propuestas, se debe publicar en el DBC en el SICOES, en la mesa de partes, y también se puede continuar si se recibe una sola cotización o propuesta. Antes igual, no sé si se acuerda, tal vez alguno de ustedes se pedía tres cotizaciones, cuadro comparativo, y si no había tres se caía, se declaraba desierto. Actualmente no, ya no hay esa posibilidad. Con una sola propuesta y se presenta un solo proponente, pues el proceso continúa, ¿ok? Como les digo, hay dos submodalidades de 50.000 a 200.000 que le llaman AMPE menor. Y el tema de los 4 días es para la presentación de propuestas, es el plazo que se establece en la normativa. Y de 200.000 a 1.000.000, pues mínimo 8 días para la presentación de propuestas. Esa es la diferencia entre ambas submodalidades. Las actividades previas al proceso de contratación son las mismas. Como decía, todas estas son actividades previas en la elaboración de los términos de referencia, la solicitud de contratación, el DBC y la autorización del inicio. Antes de cualquiera, o sea, todas estas actividades, antes de la publicación, son actividades previas. Entonces, antes de eso no se puede decir que un proceso se ha iniciado. Cuando se inicia, como dice en la diapositiva, con la publicación en el SICOES. A partir de que le das clic y tu publicación ha sido subida al SICOES, tu proceso tiene ya un número, tiene un CUSE, un código único de contratación estatal, y ya está bautizado, ya tiene ese código único, y desde ahí se puede decir que se ha iniciado el proceso, ¿no? Antes de eso, cualquier tema de elaboración de DBC, autorizaciones de inicio, solicitudes de contratación, son trámites previos que no garantizan el inicio de un proceso. Si esto se queda ahí, no se ha iniciado nunca un proceso, ¿ok? Existe la posibilidad de convocar a todos los proponentes a aclaración de uno o más propuestas. Las actividades administrativas básicas son la inspección previa, las consultas escritas, reunión informativa de aclaración. Pueden o no darse estas actividades. La apertura siempre es pública y lectura de precios ofertados de manera pública. Se hace la evaluación de cotización de propuestas, elaborando un informe de evaluación. Se puede contratar mediante, ya sea, o sea, se puede formalizar la contratación con un contrato, una orden de compra o contratación de servicios, y tiene que haber una recepción. Entonces, un resumen, este es un resumen de todo el proceso, desde el inicio hasta el final, paso por paso, ¿no? Debe haber una elaboración de resolución y una notificación a los proponentes que hayan participado del proceso de contratación también. La contratación por excepción, la MAE, es la responsable, como decíamos antes, y la diferencia está en que estas contrataciones básicamente tienen causales, es decir, son directas, no requieren publicación en el SICOES, cotizaciones, propuestas, nada. Por ejemplo, el tema más, o la causal más utilizada en contrataciones por excepción es el único proveedor. Cuando, por ejemplo, existe un representante de una marca exclusiva a nivel nacional, pues lastimosamente no tienes otra opción, ¿no? No puedes salir al mercado a cotizar porque el único que está autorizado para proveer el bien o el servicio es esa empresa, mediante un certificado, obviamente, que respalde esa información, que es el único representante a nivel nacional.
Entonces, no es necesario hacer un proceso de contratación normal, una licitación amplia, dependiendo la cuantía, sino que directamente vas y contratas a ese único proveedor. Eso se llama una contratación por excepción. Hay muchas más causales, como ven allá, están descritas algunas, como único consultor, por resolución de contrato también se puede ir a contratación por excepción cuando no existan empresas legalmente constituidas, en alimentos frescos y perecederos para la tropa, principalmente policial o militar, obras de arte, que son únicas, el Comando de Ingeniería del Ejército también, que da servicios especializados, el Instituto Geográfico Militar, el Servicio de Geología y Técnico de Minas, contratación y maquinaria para las Fuerzas Armadas, arroz y fideo para las Fuerzas Armadas, también son temas que van y pueden ser contratados por excepción, ¿no? El armamento para las Fuerzas Armadas también, porque es un tema estratégico de interés, digamos, del Estado, por eso también puede ser por excepción. Armamento de la policía, lo mismo que, que los militares también tienen la policía, Reina Fideo para la policía. em, Convocatoria nacional, si hubiese declarado cierta por segunda vez, es una opción también que se ha dado a partir de la normativa. Antes no había esa posibilidad, pero ahora, una vez que se ha declarado por segunda vez un proceso de licitación, por ejemplo, desierto, pues se puede ir a la contratación por excepción, ¿ok? Empresas públicas y municipalidades tipo A y B también, de maquinaria y equipo recondicionado, profesionales abogados especializados, adquisición de alimentos de producción primaria, convocatoria internacional, si hubiese declarado cierta por segunda vez, lo mismo que la nacional o internacional, te da esa opción, y adquisición de inmuebles para el funcionamiento de oficinas de las entidades públicas. Eso también se da porque generalmente igual son muy especiales, digamos, los inmuebles que se requiera contratar y por esas razones que se puede hacer por excepción una adquisición de un inmueble, ¿no? ¿Cuáles son las características de los procesos de contratación por excepción? Pues que la entidad debe desarrollar procedimientos claros y específicos en sus RESAPs, con acciones inmediatas, ágiles y oportunas. Como les digo, esto debía ser rápido, no debía tener mayor trámite, debía ser de la forma más eficiente posible y eso tiene que estar reglamentado en el SAPS. Lo más importante, y reitero nuevamente, es que los, em, los actos o todo esté reglamentado, es decir, la justificación de las causales estén bien establecidas. Si eso está bien establecido, un proceso de contratación por excepción debería ser lo más eficiente posible. Ahí es donde generalmente ocurren observaciones de auditoría o de la Contraloría cuando la causal no está bien aplicada. Es decir, por ejemplo, si decidimos hacer un único proveedor y no tenemos el certificado que ratifique esa información, pues lastimosamente el proceso se cae y es observado, ¿no? Esto se informa a SICOES una vez suscrito el contrato, es decir, no se lo publica a SICOES como una convocatoria normal al inicio del proceso, sino al final, cuando ya se tiene contratado el servicio, se lo sube al SICOES mediante el formulario 400 y se informa a la Contraloría General del Estado también. ¿Por qué? Porque estas contrataciones, al ser especiales, digamos, o por excepción, tienen que ir por ese rango y tienen que informarse a estas instancias para que puedan hacer una revisión posterior del proceso. ¿Ok? La contratación directa es muy similar, básicamente es igual sin límite de montos, pero está establecida para ciertas causales muy específicas, ¿no? Igual son varias las causales que pueden darse, como las que ven en la diapositiva. Y un ejemplo, por ejemplo, son las bienes y tarifas únicas reguladas por el Estado. Por ejemplo, la gasolina, actualmente que tiene un precio único, tal vez pronto ya no lo tenga. Le voy a pedir, por favor, a la persona que está rayando la pantalla que lo deje de hacer. Patricia, creo que es. Por favor, te pido, ten cuidado. Gracias. Em, Como les decía, por ejemplo, la gasolina, como tiene un precio único establecido por el Estado, entonces mm, se va a ir directamente, no necesitamos hacer un proceso de contratación, de competencia, ¿qué se llama? Hacer cotizaciones y demás, si es que ya tenemos una tarifa establecida por el Estado, es decir, comprar en una gasolinera o en otra nos va a costar lo mismo, ¿no? Entonces, igual se hace contrataciones directas cuando se tiene estas causales. Los servicios públicos es otro ejemplo que también se utiliza mucho en las instituciones públicas.
para aplicar esta contratación. Luz, agua, internet, etcétera, servicios públicos son requeridos y que no necesariamente tienen que tener una competencia, pues se los contrata de manera directa. Entonces, cualquiera de las causales, lo mismo que la contratación por excepción, tiene que ser bien justificada la causal que se va a aplicar para cada uno de estos procesos. Y si estaba bien justificada, pues no habría forma de observarla, ¿no? Y básicamente, como ven, contrataciones de artistas, suscripción a medios de comunicación, es diferente a la contratación por excepción por estas mismas causales, ¿no? Eh, También se puede contratar directamente a las empresas públicas nacionales estratégicas, preveyendo lo que les decía antes, ¿no? Que su misión institucional esté determinada para dar el servicio bien, determine la capacidad de los bienes y servicios a ofertar, tenga la capacidad suficiente para cumplir las condiciones de la empresa y cuente con la calidad requerida. Y algo que es muy importante es que los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios del mercado. Eso también es muy importante tomar en cuenta para esta contratación directa. Algo igual que se utiliza mucho, la vicepresidencia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa principalmente, en temas de seguridad pública del Estado, orden público y preservación de la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, aquí se obvia, digamos, toda la parte procedimental del inicio del proceso, la contratación, la publicación en el SICOES y se hace las contrataciones de manera directa, ¿no? Obviamente, como les digo nuevamente, tiene que estar debidamente justificado y avalado mediante resolución ministerial expresa y justificada, ¿no? La vicepresidencia también utiliza para hacer atenciones a visitas protocolares de embajadores, misiones diplomáticas, etcétera. También se hacen contrataciones directas para atender estos servicios, ¿no? Puede ser un tema de comida, hospedaje, alguna atención, etcétera, ¿no? Por eso se hace de manera directa. Lo mismo que la contratación por excepción, se debe informar a la Contraloría General del Estado una vez culminado el proceso y también se debe subir el formulario 400 al SICOES, ¿no? La entidad debe desarrollar procedimientos claros y específicos a través del RESAPS con acciones inmediatas, ágiles y oportunas, ¿ok? La licitación pública, pues es como les decía, la modalidad estrella de los procesos de contratación. Esto se da, o esta modalidad se da a partir de 1 millón hasta 70 millones. Convocatoria pública nacional, se le denomina así hasta esta cuantía. Los plazos son de 15 días mínimo para la presentación de propuestas. Y en el caso de que sea una convocatoria pública internacional, es a partir de 70 millones hacia adelante. Los plazos ahí cambian y se puede dar 20 días para la presentación de las propuestas. ¿Por qué? Porque en teoría participan empresas internacionales y pueden tardar un poco más en hacer llegar las propuestas, etcétera, y por eso se les da unos cuantos días más adicionales. Tiene que haber una difusión internacional cuando la cuantía supera los 70 millones y también la presentación puede ser ampliada por 10 días adicionales mediante el SICOS, justamente igual por las razones que les daba, ¿no? Como son empresas internacionales, pues requieren de más tiempo para preparar su propuesta que que una empresa nacional y por esa razón se puede ampliar por 10 días adicionales la presentación de las propuestas. Como ven, las actividades previas y las otras actividades son muy similares a la de un AMPE. Todo lo que es actividad previa es la elaboración de los documentos de base de contratación, la solicitud de contratación, los términos de referencia o especificaciones técnicas, la autorización del inicio, son actividades previas y se inicia con la publicación también. Una vez que se publica, pues se programa las actividades administrativas con la inspección previa, las consultas escritas, la reunión informativa de aclaración, la aprobación del DBC con las enmiendas, las notificaciones correspondientes y la apertura pública y lectura de precios ofertados. Todas esas son actividades o la secuencia de actividades que debe darse en un proceso de contratación. Se debe evaluar las propuestas presentadas y la evaluación de un informe de evaluación. Se puede convocar, al igual que en AMPE, a los proponentes para que aclaren uno o más propuestas. En este caso sí debe haber una resolución de adjudicación. La elaboración de la resolución de adjudicación debe contener la nómina de los participantes y precios ofertados, los resultados de la calificación y las causales de rechazo o descalificación de las propuestas, ¿no? Una vez que se emite la resolución, se debe notificar
a los adjudicados o al adjudicado se puede concertar mejores condiciones técnicas, es decir, hay una instancia adicional en la cual se puede negociar algún tema de mejorar las condiciones técnicas, pero sin modificar la propuesta original, por si acaso eso también es importante, ¿no? No quiere decir que se pueda volver a rehacer todo y vamos a convocar otras o a tener otros requisitos adicionales a los que ya se han pedido, ¿no? Básicamente es mejorar las condiciones técnicas, es decir, por darles un ejemplo en un bien, si la oferta decía que venía embalado, no venía embalado, pues se les puede pedir que lo embalen, ¿no? Embalen con un film adicional, una caja de cartón adicional para poder precautelar el bien o el cuidado en el traslado, por ejemplo, del bien. Entonces, es una mejora técnica y eso sí se puede concretar, ¿ok? Se puede formalizar la contratación mediante la firma de un contrato u orden de compra. Y finalmente existe la recepción, ¿no? Una vez que se cumpla con el contrato y las condiciones establecidas en el contrato o la orden de compra, pues puedes darse la recepción del bien. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente igual lo que son las garantías. La norma establece estos tipos de garantías, las boletas de garantía y las garantías a primer requerimiento. Estas son emitidas por entidades de intermediación financiera, bancaria y no bancarias, reguladas y autorizadas por la ASFI, básicamente. Y las pólizas de seguro de caución a primer requerimiento, que son empresas aseguradoras las que te lo emiten y están autorizadas y reguladas por la APS. Entonces, la diferencia entre ambos tipos de garantía está en quién lo emite. O las boletas y las garantías a primer requerimiento te las emite una entidad bancaria y las pólizas de seguro te las emite una entidad de seguros. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia entre ambas garantías. Las dos tienen la misma validez y deben cumplir las mismas condiciones, ¿no? El proponente decide qué tipo deberían presentar, eso es establecido en la normativa. Si existen proponentes extranjeros, pues deben tener filiales con domicilio en Bolivia, por ejemplo, los bancos con corresponsalía o empresas de seguro que tengan esas mismas, una representación aquí en Bolivia, ¿no? Eso es importante también definir cuando hablamos de las garantías y los proponentes extranjeros, las cuales las garantías deben constituirse en el país, ¿ok? ¿Cuáles son las garantías según el objeto? Pues está la garantía de seriedad de propuesta, la garantía de cumplimiento de contrato, la garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obras, la garantía de correcta inversión de anticipo y la garantía de funcionamiento de maquinaria y o equipo. Estos 5 tipos de garantía, según el objeto, pues tienen diferentes funciones. La garantía de seriedad de propuesta, como su nombre lo indica, garantiza la participación, buena fe y culminación del proceso de contratación, ¿no? En las modalidades que tengan convocatoria pública. Es decir, que lo que garantiza es que el proponente va a terminar el proceso de contratación, ya sea adjudicándose el proceso o si resulta descalificado o no ha ganado el proceso de contratación, pues hasta el final, hasta que se le devuelva, que se firme el contrato, ¿no? Hasta ese momento, él debe mantener firme su propuesta y para eso debe estar garantizado con este instrumento de garantía. Puede ser una póliza, puede ser una garantía de primer requerimiento. Eso es la primera instancia, el primer momento de la presentación de propuestas. Una vez que presenta propuestas, y se ha adjudicado para la firma del contrato, lo que corresponde es la garantía de cumplimiento de contrato. Y como su nombre lo indica, lo que garantiza es que el proponente o el adjudicado en este caso o el proveedor cumpla con el contrato al cual se ha suscrito, ¿no? Entonces, es durante la vigencia del contrato debe estar vigente esta garantía y una vez que se cumpla, se hace la devolución correspondiente. En obras, aparte de esta garantía de cumplimiento del contrato, hay una garantía adicional cuando las ofertas de las empresas están por debajo del precio referencial en un 85%, eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente aplica en obras esto, ¿no? Cuando está por debajo del 85% del precio referencial en una propuesta, pues surge cierta duda de que te va a poder cumplir, ¿no? Con la obra en sí. Entonces, por estas razones, que por la diferencia que hay entre la propuesta y el 85% del precio referencial, pues se le pide una garantía adicional a la de garantía de cumplimiento de contrato. La garantía de corriente inversión de anticipo, igual como su nombre lo indica, lo que te garantiza es que el proveedor al cual le vas a anticipar un monto de dinero para ejecución del servicio del contrato, pues ejecute ese anticipo en,
en anticipar, valga la redundancia, la compra, adquisición, logística, etcétera, de lo que se vaya a hacer, ¿no? Una obra puede ser o la compra de un bien. Entonces, em, lo que hace es garantizar que te puedan devolver el monto anticipado, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás dando un anticipo sin tener nada todavía a cambio. Entonces, para que no te falle, lo que le pides es que te dé una garantía de correcta inversión de anticipo por el total del anticipo, ¿no? Entonces, para eso sirve esta garantía. La garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo también se da cuando compras maquinaria y equipo y requieres que la garantía esté extendida, digamos, por 3 años. Generalmente lo dan en maquinaria, equipo, vehículos, etcétera. Entonces, esta garantía se pide, aparte de la de cumplimiento de contrato, que esté garantizada durante este tiempo, que el bien funcione correctamente, ¿no? Ese es el objeto principal de esta otra garantía. Ya entrando al detalle, garantía de seriedad de propuestas por el 1% del precio referencial, por el 0,5 en caso de consultorías. La devolución se da 5 días hábiles a partir de la notificación, ya sea declaratoria desierta, de resolución de recurso administrativo de impugnación, de resolución de cancelación, resolución de anulación, o cuando no se acepte el proponente no acepte extender la vigencia de garantía cuando se solicite una ampliación y a la formalización del contrato, orden de compra o orden de servicio, ¿no? En cualquiera de estas razones se hace la devolución de la garantía de seriedad de propuesta. En AMPE su vigencia debe ser de 30 días calendario, en licitación pública nacional 60 y en la licitación pública internacional 90 días calendario. Se solicita solamente en licitaciones públicas y en AMPE mayores a 200.000, cuando así la entidad lo requiera. No se requiere garantía para servicios generales discontinuos y servicios de consultoría de línea. Y también actualmente con la implementación de los medios electrónicos para participación de propuestas, pues existe el depósito bancario por concepto de garantía seria de propuestas también. Es posible en sustitución de una boleta o una póliza, pues se puede hacer un depósito. Actualmente se lo puede hacer mediante el RUPE, ¿no? Otra gran ventaja también que nos da el uso de medios electrónicos. Bueno, la garantía de cumplimiento de contrato se da por el 7% del monto del contrato. También se puede optar por retenciones, es decir, en lugar de que presentar tú una boleta de garantía o una póliza, puedes optar por la retención de pagos, si es que son pagos parciales, digamos, ¿no? Si es una contratación, digamos, por un año y el servicio es recurrente y se paga cada mes, pues puedes pedir que en lugar de la garantía te retengan el 7% de cada pago y te lo van a devolver al final cuando hayas culminado satisfactoriamente el contrato. ¿Ok? En contrataciones directas de bienes y servicios, empresas públicas nacionales, EMNE, empresas con participación estatal mayoritaria y demás, pues se les hace igual la retención del 7% en caso de pagos parciales. Y si es contraentrega, pues no se requiere esta garantía, solamente en estos casos, ¿no? Es la mitad, es decir, 3,5% para las pequeñas y medianas empresas, asociaciones de pequeños productores rurales urbanos, o ECAS, y también existe la retención del pago si es que es menores a 1 millón. Esa es una ventaja también que se les da a este tipo de instituciones para fomentar la producción nacional, básicamente, ¿no? No se requiere garantía ni retención para consultorías individuales de línea, arrendamiento o compra de inmuebles. La vigencia de la garantía es desde la firma del contrato hasta la recepción de los bienes y servicios. Bueno, la devolución de garantía se da cuando se cuente con la conformidad de la recepción de los bienes y servicios, y en contratos de ejecución sucesiva se podrá sustituir por una nueva garantía por el monto de ejecución restante. Es decir, si vamos ejecutando una obra, por ejemplo, y vamos demostrando que ya hemos ejecutado la mitad, pues la garantía se puede sustituir ya no por el total, sino por el restante, ¿no? A eso se refiere esa última parte de la diapositiva. ¿Ok? La garantía adicional, como les decía, en tema de obras, solo se da en obras cuando la propuesta o el precio ofertado que se vaya a adjudicar se encuentre por debajo del 85% del precio referencial y solamente se cubre la diferencia. Es decir, si mi propuesta o la propuesta es del 80%, solamente por ese 5% se va a pedir la boleta de garantía de cumplimiento de contrato adicional, que solo aplica en obras, ¿no? La de correcta inversión de anticipo, como les decía, es por el 100% del anticipo otorgado y tiene una vigencia de 90 días calendario. Igual se puede ir ajustando esta garantía conforme se vaya demostrando que el monto anticipado se está ejecutando de manera correcta.
Si es un monto muy alto de anticipo, pues se puede ir rebajando la garantía conforme se vaya demostrando que se ha ejecutado ese anticipo. ¿Ok? Y finalmente la garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo, que es por el único 1.5% del monto del contrato. Y se da la devolución de esta garantía cuando se haya cumplido, digamos, con estos 3 años de garantía, el equipo no haya tenido desperfectos, etcétera, se hace la devolución de esta garantía, ¿ya? Entonces, la entidad debe hacer las renovaciones de las garantías cuando corresponde, lo que les decía en el momento, la administración y gestión también de las garantías es importante en las instituciones porque a veces se hacen vencer boletas, los plazos no dan, las coberturas no están debidamente respaldadas, no tiene algún requisito específico como la ejecución inmediata u otras que sea renovable, por ejemplo, y esas cositas pueden afectar a la institución, ¿no? Entonces es importante que haya alguien especialista o especializado en la administración de las garantías, ¿no? Porque a veces se da y he visto muchos casos lamentables en los que, bueno, no había una correcta administración de las garantías y la entidad ha sido objeto de daño económico, ¿no? Y obviamente las repercusiones, ¿no? Con las responsabilidades que corresponda. Yo creo que esto ya no nos va a dar para verlo hoy día, lo vamos a ver mañana, el tema de la contratación de bienes producidos en Bolivia y márgenes de preferencia, lo vamos a ver rápidamente mañana y vamos a ver también el tema del SICOES, ¿ok? Entonces vamos a quedar acá, tenemos unos 10 minutos para alguna ronda de consultas, comentarios, algo que no haya quedado claro, por favor, adelante, le cedo la palabra en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, comentario? Adelante, por favor. ¿Está todo claro? ¿Seguro? No se preocupar, creo que no hay algo raro ahí. Tiene que haber alguna duda, consulta. Por favor, adelante. No se olvide que Buenas la participación es noches, importante y que vale nota profesor Raúl. también. Sí, adelante, Cristian. Y por mí sí está todo claro, solo un poco en la cuestión de garantías. Quería consultar muchas veces, te piden algún tipo de papel, un documento. ¿Cómo no te entendí la pregunta, perdón? En la cuestión de garantías estaba viendo ahí, es un poquito no me quedó muy claro. Ya, no, como les decía, las garantías pueden ser boletas o seguros, ¿no? Pólizas de seguro. Es decir, son documentos, valores en otras palabras. Eh, por darte un ejemplo, ahí decíamos la garantía seria de propuesta tiene que ser por el 1% de tu propuesta. Si estás hablando de un AMPE de 1 millón y tú propones la contratación por 900.000, por darte un ejemplo en la contratación, pues tienes que presentar una boleta de garantía por el 1% de tu propuesta, ¿no? Esa boleta te la emite una entidad financiera, puede ser un banco o una EFF. O puedes presentar una póliza de seguro, la primer requerimiento, emitida por una empresa aseguradora. Entonces, para eso sí, y todas las garantías que hemos mencionado hace un momento sí son documentos físicos, es decir, boleta o póliza. Solamente en el tema de la garantía de cumplimiento de contrato, la empresa que se adjudique puede reemplazar esa boleta o ese papel, como decías tú, por una retención. Es decir, eh, si son pagos mensuales en la contratación, pues puede pedir retención de cada pago mensual para constituir ese 7% que va a ser su garantía. Se le va a devolver una vez que en el último pago, por ejemplo, se demuestre que ha cumplido con el proceso, con el contrato y el 7% de todas las retenciones acumuladas se le hace una devolución. O en todo caso, si no cumple, pues se le ejecuta, ¿no? Al igual que cualquier otra garantía. Eso tal vez es importante y no les he mencionado. Estas garantías son ejecutables, es decir, ante un incumplimiento. Si es garantía seria de propuesta y el proponente decide retirarse antes de que culmine el proceso, se puede ejecutar.
Si es garantía de cumplimiento de contrato y el proponente o el adjudicado no cumple con el contrato, es decir, se retira, no entregue el bien de manera defectuosa, no cumple con lo que ha ofertado, se ejecuta la garantía. Igual el de buena máquina, el buen funcionamiento de maquinaria y equipo, ¿no? Si durante el año de los 3 años que tiene garantía el equipo falla o tiene algún problema, igual se debe ejecutar la boleta. ¿Ya? No sé si con eso ha quedado claro. ¿Está claro, Cristian? Sí, Ok, profesor, está gracias. bien. Gracias. María tiene la manito levantada. Adelante, por favor. Sí, ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Existiendo la posibilidad, digamos, de, en el caso hipotético, se declarara desierta la convocatoria a una licitación más de una vez, ¿qué sucede o cómo se procede? Esa sería Claro, mi... sí, lo que la norma establece es que si se ha declarado desierto por segunda vez una licitación pública, por ejemplo, puedes irte por una contratación por excepción. ¿Esto por qué? Porque el objeto, digamos, de esa licitación es que ejecutes tu presupuesto de un año, ¿no es cierto? De una gestión. Ustedes saben bien que una licitación, lo mínimo que puede durar son 2 meses, así, pero si corres y haces las cosas bien rápidas, 2 meses, digamos que es un parámetro así bien ajustado para un proceso de licitación. Imagínate si se declara desierta 2 veces, has perdido 4 meses en el año, ¿no? Entonces, para evitar que pierdas presupuesto, de que puedas ejecutar tu proceso y de que puedas tener contratado el bien o el servicio, la norma te permite que si se declara desierta por segunda vez, puedas irte a una contratación por excepción. Y al hacer una contratación por excepción, obviamente es más rápido, es más eficiente, ya tienes un conocimiento del mercado y puedes irte directamente a contratar por excepción. Esa ventaja o particularidad específica te la da la normativa para que ya no tardes otros 2 meses en hacer otro proceso y así sucesivamente, ¿no? Antes no había esa opción, no era una causal para irte por contratación por excepción cuando se declara de desierta 2 veces, ¿no? Podías haber tercera, cuarta, quinta convocatoria y tal vez en el año nunca acababas de hacer un proceso, ¿no? Y perdías presupuesto, no ejecutabas tu POA, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón es que lo que corresponde o la opción que te da la norma es que puedes irte directamente con una contratación por excepción. ¿Ok? Ok, María, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Tengo la siguiente duda, doctor. En caso de que sea un consultor en línea con respecto a la responsabilidad administrativa, penal, civil o ejecutiva, ¿también recae a estos funcionarios este tipo de responsabilidades, doctor? Sí, claro, claro, claro que sí. A veces digamos, podemos tender a creer que no son responsables, pero una vez que han firmado un contrato, así como les decía hace un momento en todos los participantes de un proceso de contratación, pues un consultor de línea tiene las mismas responsabilidades que un funcionario, ¿no es cierto? Por eso se denomina de línea, es decir, reemplaza, digamos, a un funcionario para que haga trabajos, digamos, que son recurrentes, ¿no? No es una consultoría por producto, por ejemplo, ¿no? Una consultoría por producto te da un producto al final de hacer, digamos, una consultoría, qué sé yo, para capacitación, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, el consultor por producto te va a hacer un programa de capacitación, te va a dar la capacitación y va a cumplir, digamos, con ese curso. Mientras que uno de línea lo que va a hacer es trabajar al igual que un funcionario público en funciones de la institución, ¿no? Entonces va a ser equivalente a un profesional. Por tanto, al recibir recursos del Estado, está sujeto igual a las mismas responsabilidades que cualquier funcionario. Perfecto, doctor, me queda claro, muchas gracias. Y No, disculpe, ¿de por qué? favor, no sé cómo se ha habilitado ese lapicito, no he podido corregirlo. Sí, 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 me di cuenta, no te preocupes. Pero está bien, no, Gracias, no hay problema, no te preocupes. gracias. Ok, perdón, había una consulta más. A ver, tengo duda, estoy en movilidad, dice, Reinaldo.
No te entiendo la pregunta, o me estás diciendo que mañana no vas a venir a clases. Reinaldo, acláramelo, por favor. No, no hay problema. Si tienen algún problema con la asistencia, escriben nomás, le copian a la licenciada Wendy, que es la coordinadora, para tener un justificativo de ausencia. No hay problema, eso se entiende, ¿no? Por el tema de trabajo y demás. ¿Ok? Pero mañana es importante, por favor, que estén porque vamos a dar el test. Como les digo, va a ser algo bien sencillo que lo vamos a hacer al final del día. Les voy a pasar, son como 10 preguntitas que ustedes ponen el falso verdadero, elección múltiple, lo que lo pueden hacer en 10 minutos con toda la norma si quieren abierta, no hay problema. Y lo resolvemos y me lo mandan ese mismo momento, por favor. O máximo hasta el día siguiente. Pero yo creo que mañana acabamos con tiempo y nos da para cerrar y así no se llevan tarea. Como es poco el tiempo, tampoco se puede dar algún trabajo o algo, ¿no? Que a veces les complica más a ustedes por el tema de que están en el trabajo y demás. Entonces, lo más práctico para mí es dar un pequeño test que lo vamos a hacer así, como les digo, rápido. Pueden utilizar la norma abierta. Mañana les voy a mostrar dónde pueden descargar la normativa en el SICOES, tenerla a la mano para poder consultar, ¿ok? Entonces, por hoy damos por finalizado. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo. Sé que estas horas son complicadas de mantener la atención por el tema de trabajo y cansancio y la hora, ¿no? Pero muchas gracias nuevamente. Los espero mañana y cualquier duda y consulta también, por favor, antes, digamos, en el previo a la clase, me la pueden hacer por el chat, ¿no? O ya vemos cómo lo resolvemos, ¿ok? Entonces, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Buenas noches. ingeniero. Buenas noches. No, a ustedes, buenas noches. Buenas noches, Lice. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.